que es la caída de la capacidad de compra. Es decir, la pérdida de ingresos a partir de que llevamos 3 años. El primer año fue un 0,2, que es casi mínimo lo que cayó las pasividades, pero después, con los ajustes que tuvimos en enero del 21 y en enero del 22, llevamos un 3,5 de pérdida. Es decir, compramos menos de lo que comprábamos. Y hoy, cuando miramos que el 1 de enero recibimos un 6,16, y a mayo, no estoy hablando ayer, estoy hablando al 31 de mayo, ya la inflación es de un 5,43, casi se nos desapareció ese 6,16. Bueno, por eso el presidente de la República, el 18 de abril, con mucho anticipo, dijo que como se disparó la inflación hay que dar un aumento de un 3%. Aumento que es a partir de hoy, 1 de julio, y que vamos a cobrar en agosto, cuando cobremos la pasividad de julio. Pero no es un aumento que se mantiene en el tiempo, porque el 1 de enero, cuando esté el ajuste general de las jubilaciones, no va a tener en cuenta más ese 3%. Ese 3% desapareció. Y el ajuste del 1 de enero va a ser no sobre lo que cobra en diciembre, va a ser sobre lo que estaba cobrando en junio. Antes de julio. Antes de julio. Es decir, alguien que gana 20.000 pesos, le vamos a dar 600 pesos durante estos 6 meses. Pero supongamos que tiene un 8% de aumento el 1 de enero o un 6% de aumento, no es sobre 20.600, va a ser sobre 20.000. Por lo tanto, ya estamos presumiendo, por cómo son las proyecciones, por los datos que está publicando el INE, por cómo van los consejos de salario, la negociación colectiva, que otra vez vamos a estar perdiendo. Entonces, ahí, sobre todo cuando tenemos unos 220.000 jubilados y pensionistas que ganan menos de 16.000 pesos, creo que no se precisa ni reflexionar si es posible que no estoy hablando de una familia, estoy hablando de una persona con 16.000 pesos, si tiene que pagar alquiler, luz y agua, pueda tener, además a una edad que se precisa algún medicamento, controles médicos y demás, un presupuesto. Ese es el central. Y después, bueno, preocupaciones que el plan Ibirapitá, el haber tenido tablas, y en particular en la pandemia, no estaba previsto para eso, pero qué resultado, digo, ¿no? Cuando estábamos aislados, comunicarnos a través de la tabla, y bueno, se suspendió, en la rendición de cuentas del año pasado, el plan se pasó a llamar programa, pasó para el BPS, salió del plan Ceibal, pero hasta ahora no ha funcionado. No Igual, a ver, ahí yo tengo un reparo porque siempre lo hablábamos acá, era para el que tenía dinero. Usted está hablando de que las jubilaciones son bajas, pero la mayoría de los jubilados no tienen internet en la casa. O sea, no es un servicio del cual puedan hacer usufructo en su totalidad, ¿no? A ver, pero se había puesto internet en todas las asociaciones de jubilados y pensionistas. Habían voluntarios que iban y enseñaban. Sí, ¿Ah? no. Eran pasos. Pero los jubilados no pueden salir de la casa para buscar internet. Sí pueden salir. No. Pueden salir. No podrán salir un día como hoy, pero hablemos de todo el año. Pero, a ver, es cierto que muchos lados no tienen internet, pero se le daba una determinada cantidad de gigas para consumir gratis. Se le dio un tiempito en la pandemia, unos meses. No antes de la pandemia. Durante la pandemia lo que hubo es un aumento. Aumentó de 4 a 50. Es decir, había... Yo sé que se puede mejorar o sí, se puede criticar lo insuficiente. No, yo no lo critico. Ahora, yo lo que veo que era un servicio incompleto porque, digo, hasta pena me daba ver jubilados que apenas pueden solventar lo que usted dice, la alimentación, y menos van a poder pagarse una cuota de Wi-Fi, ¿no? Sin embargo, no era el problema ese de... nunca se nos planteó un problema de que no tuvieran cuota, que no pudieran tener conexión. Sí, por ejemplo, ahora pasa que en la página del plan Ibirapitá, y nosotros lo hemos planteado en el directorio, porque ahora está en el BPS, ¿por qué no se baja? De que si no te funciona la tablet, la mandás por el correo te cobran 550 pesos al plan Ceibal para repararla.
Y hoy esas tablas están todas discontinuadas, no se reparan más. ¿Qué les pasa? Perdieron 550 pesos. Porque la mandaron y se la van a devolver diciendo que, bueno, que no hay repuesto. No hay repuesto porque están discontinuadas. Entonces, ¿y hay solución para esto? Y bueno, tiene que haber voluntad política. Lo que sí está de alguna forma planteado, no está resuelto, pero todo apunta hacia que no se van a entregar más tablets, lo que se van a entregar, porque además se hicieron encuestas y un número interesante de personas, el uso es distinto, ¿no? Y son para otras cosas, pero que usa más celular que la tablet. Entonces, lo que se puedan estar entregando son celulares. Tal vez dificulten para leer, porque tenía o sigue teniendo 9.000 libros en la biblioteca de la Ibirapitá para poder leer, ¿no? Uno es más difícil mirar por celular sí. Y sería el mismo película, sistema Ibirapitá, pero en celular. Con algunas diferencias, pero miren ustedes, entramos en julio, llevamos medio año de la rendición de cuenta que entró a regir el 1 de enero. En esa rendición de cuentas aprobada el año pasado, decía que el BPS tiene que hacer un programa y un plan estratégico de qué va a ser el plan Ibirapitá. Todavía el directorio no llegó y lo hemos reclamado los jubilados más de una vez, porque no puede ser, porque además el año pasado terminamos en diciembre, porque con el presupuesto del BPS es anual, así, haciendo entre comillas una compra ante él de 300 millones de pesos para que no se perdiera, pero todavía no compramos nada, porque no sabemos qué vamos a comprar, no sabemos. Hay sí un ofrecimiento de Antel de los equipos, financiarlos en 36 cuotas. Cuando compareció el Ministerio de Trabajo, acompañado por la presidencia del BPS, allá dijeron que en vez de ser hasta 8 bases de prestaciones, que son unos 40.000 pesos, darle gratis el equipo, ahora hablan de 4, de reducir a la mitad, pero todo eso no está resuelto. Entonces ahí también... Hay una gran signo de interrogación por eso. Yo quería hacerle una pregunta en relación... no, en relación a usted estuvo al frente del BPS, ¿no? O sea, yo estuve en el directorio del BPS representando a los trabajadores, como hoy represento a los jubilados. Exactamente. Desde ese entonces, ya voy a hacer un poco énfasis desde lo que es el déficit que ha tenido histórico BPS, y me gustaría saber cómo ve usted... si ha avanzado. Digo, hay una reforma que se viene hablando, pero que no se concreta a su vez, ¿no? Que está un poco como que la vamos dilatando en el tiempo. Muchas gracias, Nadia, por la pregunta. La verdad que está bueno. Yo no le llamaría déficit, le llamaría asistencia, porque si uno va a la propia constitución del BPS, que se constituyó en 1967, cuando en la reforma constitucional se integró y dice que se financiará con el aporte obrero patronal. Exacto. Y de no alcanzar lo que falta le pone rentas generales. Entonces se considera que lo que ingresa no alcanza para cubrir lo que sale, y entonces dice es déficit. Pero a ver, nadie aporta para la asignación familiar como aporto para la jubilación. Nadie aporta para el seguro de paro como aporto para el seguro de salud. Nadie aporta para la pensión de invalidez. Nadie aporta para financiar, por ejemplo, otras prestaciones o apoyos. Las incapacidades. O los apoyos a las instituciones, ¿no? Y todo eso es parte del presupuesto del BPS. No le podríamos llamar déficit. Pero además, yo no lo cuestiono, pero hay cerca de la mitad de esa asistencia que son producto de exoneraciones. Hay sectores que no pagan aporte patronal por la masa de los trabajadores. Algunos están bien porque hay que impulsarlo. Sí. Hay que impulsar, promoverlo, porque son estratégicos para el país. Ahora, hace muchos años, cuando la educación no llegaba a sectores marginales o despoblados, bueno, allí había
instituciones religiosas como las Carmelitas Descalzas, los Salesianos, otras instituciones que ponían y se tenían y trataban de generar escolaridad en esas zonas. Bueno, se resolvió que estuvieran exonerados de aportes patronales. Ahora, un colegio privado que cobra $1.000, $2.000 por poder ingresar, ¿es necesario seguir teniendo exoneración? Que los pobres a través de sus impuestos financien. ¿Ah? Tienen derecho esos trabajadores que están ahí, pero las instituciones, y no estoy hablando acá en el interior, estoy hablando en Montevideo fundamentalmente, ¿no? O como los seguros privados de salud. Una cosa es una mutualista que no tiene fines de lucro, pero después que yo vaya a MP o que vaya a Cross, no sé cómo, ¿no? En inglés es poco pronunciarlo, ¿no? Y que la cápita no me sirve dentro del FONASA, o yo para ser socio del Hospital Británico, la cápita tengo que poner plata arriba, si no, no puedo ser socio. Pero están exonerados de aporte patronal. Mientras que Salud Pública paga aporte patronal. Entonces, analicemos todo eso y nos vamos a dar cuenta que el BPS no es deficitario. Si nosotros Hay seguimos... una mala administración, entonces. No es administración, es decisiones políticas que se toman y que después no se analizan. Claro, y van quedando. Y después no se analiza. A ver, desde hace unos 10 años nosotros superamos el 1.000.000 de puestos cotizantes. Si miramos al 2004, nosotros más de 500.000 de puestos cotizantes hay en el BPS. Y se crearon nuevos puestos de trabajo en estos 15 años, 16 años. Pero lo que más pasó es la formalización del empleo. Pero seguimos teniendo 200.000 trabajadores informales. Algunos son dependientes y otros por cuenta propia, que lo sufrimos en la pandemia. Porque por suerte habíamos reformado el seguro de paro y teníamos seguro de paro parcial. Y le podría contar la historia de por qué hay seguro de paro parcial, porque tiene que ver con esta ciudad. A ver, sí, ¿qué pasó ahí? Todos los frigoríficos parados en el 2002, Sí. producto de la, ¿se acuerdan? Crisis. De la aftosa, Sí. la crisis brutal. Y el sindicato de frigoríficos, ¿te acuerdas? Me invitó a una reunión, que la hicimos en la fábrica junto con directivos de la empresa. Tenían que hacer una muestra por 2 días, porque tal vez el mercado mexicano volvía a comprar, pero los trabajadores tenían que salir del seguro de paro. Perdían todo el mes del seguro de paro por trabajar 2 días. Claro. Y no podían decir, bueno, estos 2 días los declaro después, porque el trabajo era en ese momento y corrían un riesgo, si pasa algún accidente o algo, no estaban cubiertos porque Claro. era después irregular. Claro. que se conformó una situación irregular. Bueno, eso nos dio insumos para poder llegar en la discusión del diálogo en el 2010 a un seguro de paro parcial. Que aquel que perdía 6 días de trabajo en el mes podía cobrar seguro de paro y trabajar el resto del mes. Y eso ya teníamos experiencia, además de esa que de acá el frigorífico, que nos había pasado con la hotelería. Porque en una semana de turismo en un hotel que estaba cerrado, dijo, bueno, voy a trabajar. Y los funcionarios decían, por una semana me vas a hacer perder el seguro de paro. Claro. Si vos no me pagás en una semana de trabajo lo que gana el seguro de paro. Claro. Porque la seguridad social, y voy a lo de la reforma, hay que ir analizando sobre la base de la realidad que tenemos y las necesidades. Por eso, bueno, hoy tenemos hogares monoparentales mucho más desarrollados, unión concubinaria que no pasa por uniones que no pasan por el registro civil, y esa es una realidad. Y se reconocen. Y exacto. se reconocen, se generan derechos, Sí, exacto. productos de esa reforma. Entonces yo creo que es eso lo que hay que ver, porque no vamos a poder seguir siempre pensando en relación a la masa salarial y el aporte obrero patronal. ¿Y saben por qué? Porque hoy hay teletrabajo, que ni se sabe quién es el patrón, o cómo se trabaja, o están los deliveries, o podíamos seguir hablando de la sustitución de mano de obra humana por un robot. O voy a un supermercado y antes le decía buen día a la cajera y ahora yo solo paso por el lector de barras el producto y después con la tarjeta pago y me fui. Bueno, hay una inversión de esa empresa que le permitió sustituir y generar mayor ganancia y mayor productividad. Claro. No deberá
aportar algo de esa mayor ganancia para la seguridad social, porque esos cajeros, esas cajeras que no están, en este ejemplo que puse, bueno, capaz que precisan más del seguro de paro, o llegan a viejo y no tienen posibilidad de jubilarse. Entonces, todas esas cosas hay que analizar a la hora y no solo cortar por el lado más fácil. Trabajá más años, jubilate más vieja, aportá más años y después vas a cobrar menos de jubilación. Sí, que la Es decir, realidad, vamos hoy, digo, quienes trabajamos en el ámbito de las prestaciones, sabemos que la mayoría se jubila después de los 60 años. y es es una cierto, realidad. 63 años y 7 meses es el promedio de jubilación en el BPS, aunque la causal es a los 60. Y mira, Exacto. en la comisión de expertos de la Seguridad Social, estuvo un contacto a través de Zoom con la Seguridad Social de Suecia, con uno de los institutos. Entonces se le preguntó a qué edad se jubilan en Suecia de acuerdo a la ley. 67 años. Hubieron unos cuantos que sonrieron, ¿viste? Y nosotros queremos 65. Pero se les preguntó, pero ¿no se pueden jubilar antes? Sí, dijo. Desde los 55 años se pueden jubilar. Entonces ya la cara le empezó a cambiar. Y cuando se le preguntó, ¿pero a qué edad es el promedio de jubilación? Y en Suecia es a los 61. ¿Ah? Entonces nosotros ya estamos mejor si estamos a los 63. Sí, sí, Entonces, o cuando las instituciones francesas nos dicen, también en la comisión de expertos, y ustedes entren en Google, vayan a la comisión de expertos y estos documentos están colgados. En Francia dijeron, nosotros postergamos la edad de retiro a los 67 años. ¿Qué nos pasó? La gente se certifica más, Y sí. ¿ah? Se jubila por incapacidad, hay más, desocupación en los jóvenes porque no encuentran trabajo, por lo tanto no ahorramos, gastamos más en salud, ¿tá? Porque la gente trabajando más, a más edad precisa a veces más atención médica, o los problemas del estrés, o algunas enfermedades nuevas, y bueno, creo que hay que siempre ir analizando para dónde va la sociedad y si el modelo de seguridad social está de acuerdo, pero no con urgencia, porque además quedó demostrado. En la ley de urgente consideración se creó la comisión de expertos para que en 90 días analizara la situación y otros 90 días le propusiera al presidente de la República, que es quien tiene la iniciativa. Pasaron 7 meses para proponerle y en esos 7 meses solo trabajaron la coalición de gobierno con los 3 integrantes del Poder Ejecutivo. La oposición y los representantes de los trabajadores, de los empresarios y de los jubilados no se reunió en la comisión de expertos. Sin embargo, no pudieron ellos en 90 días, precisaron 7 meses. Y ahora, hace casi un año que están esperando que se haga el proyecto de ley y no se envía. Y a mí me preocupa que haya alguien que diga, sí, pero lo que tenemos que analizar es la consecuencia política. El costo político famoso. Pero el costo político de un derecho humano, si la gente tiene necesidad, es decir, yo no puedo pensar, voy a perder el cargo, capaz que no sigo prendido. Entonces, realmente son temas muy, muy profundos porque se desconoce que la seguridad social es un derecho humano fundamental. El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de esto y por lo tanto, si es un derecho humano, no hay que pensar solo en el financiamiento como el objetivo. Como no es deficitario, dicen, hay que recortar. No, porque además la seguridad social nació en el mundo cuando había pandemia, después de la guerra, para los mutilados, para las viudas, para los huérfanos, darle derecho. Entonces, no nació en épocas de bonanza, por el contrario, nació en otros momentos. Exacto. Bueno, ¿qué pasa con con el tema viviendas? Qué pregunta. A ver, no tenemos claro exactamente, porque se había anunciado cuando se hizo el presupuesto quinquenal que unas 600 viviendas se harían en este periodo dentro del Plan Nacional de Vivienda para Jubilados y Pensionistas. Llevamos entregadas 200 viviendas, pero todas ellas licitadas y desarrolladas en la administración anterior. En esta administración todavía no hicimos ningún llamado a licitación. Y a veces, como pasó cuando entregamos hace 15 días las 14 viviendas en un complejo, que ya habíamos hecho una experiencia
hace unos 7, 8 años atrás, de en un edificio compartir trabajadores, gente activa, gente de generaciones más jóvenes y algunos apartamentos ocupados por los programas de vivienda para jubilados y pensionistas. Eso hace un intercambio y no que sean solo complejos habitacionales donde viven solo jubilados. Y bueno, se entregaron 14 de una licitación y está el cartel todavía porque el edificio en Avenida Libertador y Valparaíso, Montevideo, el edificio todavía no está terminado y no le sacaron el cartel, un cartel muy grande que dice licitación julio 2016 y número de licitación. Se entregó hace unos días. Entonces ahí el presidente del BPS dijo que hay 1.745 personas en condiciones de entregar la vivienda, pero no. Lo que es, hay sí 1.745 personas que con derecho las inscribimos y lo que llamamos baremizamos, es decir, miramos las condiciones, si tiene un desalojo, la edad que tiene, las condiciones de salud, para puntuarla y ponerla en el ranking. Pero nos quedan más de 4.300 que todavía no se baremizamos. Y esa es una responsabilidad nuestra. Ahora, tenemos dificultades por falta de funcionarios. Miren ustedes, lo vimos en el directorio el miércoles de la semana pasada. Se llevan en esta administración casi 480 renuncias por jubilación. ¿Ah? Los únicos funcionarios que entraron en función pública, como se entra a la administración, son 88 que se distribuyeron en todo el interior del país el año pasado de un concurso que se había hecho en el 2019. Por lo tanto, en esta administración no hemos ni respetado lo que la OPP plantea de que cada 3 vacantes ingrese un funcionario. El tema es que también se trabajó mucho, se hizo labores por teletrabajo también, ¿no? En este tiempo. Sí, en este periodo. sí, hubo necesidad de ello, pero a ver, las agendas, cuando uno va a pedir una prestación, no le dan para mañana. A veces tenemos dificultades en algunas sucursales, en algunas agencias de BS, que, bueno, se enlentece. Y yo estuve en Rivera. Ayer en Rivera había de apoyo 2 funcionarios, que iba uno de Paysandú y otro de Salto, a trabajar esta semana a Rivera para tratar de desagotar un tema de mucha gente que quiere iniciar un expediente o expedientes que hace tiempo están a la espera.